El día de hoy voy a hablar de un tema, la prédica de hoy se llama Un espíritu diferente, y los quiero contextualizar primero. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuántos han estado leyendo la Biblia en un año? O sea que con ustedes vamos a avanzar más fácil porque les va a hacer sentido la historia que vamos a contar el día de hoy. Recuerdan que el pueblo de Israel estaban esclavos en Egipto, ¿verdad? Estaban sometidos a toda clase de trabajos forzados y no podían hacer nada porque eran esclavos. Vamos, no eran empleados, eran esclavos, no podían hacer absolutamente nada. Estaban como un amigo que le digo, oye, ¿cómo te va en tu nuevo trabajo? Me dice, no, pues la verdad no me puedo quejar. Ah, ¿te va bien? No, dice, no me puedo quejar porque si me quejo me corren. Me dice. Bueno, los israelitas no se podían quejar, no podían quejarse, no podían hacer nada más que hacer las tareas que les habían asignado los egipcios. ¿Okay? Ahí estuvieron por 400 años. Empezaron a clamar a Dios, a pedir ayuda, que se acordara de ellos, y Dios obviamente se acordó y se acordó de las promesas que Él les había hecho, y entonces manda a Moisés y lo llama por allí en el monte Horeb. Estaba una zarza que estaba ardiendo. Moisés vio con curiosidad, dice, ¿por qué esa zarza está ardiendo pero no se consume, no se está quemando? Entonces era la presencia de Dios que se estaba manifestando en esa zarza, y le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás pisando es santo. Y entonces Dios le da una misión y le dice, quiero que vayas a liberar al pueblo de Israel. Acuérdense que Moisés había salido de Egipto huyendo porque había matado a un egipcio. Entonces como que no le gustó mucho la idea a Moisés y puso todos los peros del mundo, pero Dios le insistió y le encomendó y no le dio oportunidad de que dijera que no, en pocas palabras. Llegando a Egipto, Moisés empieza a hablar con el faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. Hablaba en nombre de Dios. Y el faraón se ha de haber quedado así como muy sorprendido, así como, pues tú quién eres y por qué por qué dejaré ir a mi fuerza de trabajo, ¿verdad? No tiene sentido. Y entonces endurece el corazón de faraón, porque Dios así ya lo había visto previamente. ¿Cuántos saben que Dios ve todas las cosas antes de que sucedan, verdad? Entonces, él ya había visto eso, y el corazón del faraón estaba endurecido, así que mandó plagas. ¿Se acuerdan cuántas plagas? 10 plagas. Bueno, ya lo hemos mencionado varias ocasiones, no vamos a entrar mucho en detalle de eso, pero es importante contextualizarnos para la historia que vamos a ver el día de hoy. Entonces están las plagas y finalmente el faraón, el hombre más poderoso de aquel tiempo, tiene que doblar las manos ante el poder inagotable e incalculable e inquebrantable de nuestro Dios, y tiene que dejar ir al pueblo de Israel. Entonces los deja ir. Y en el camino se arrepiente y va por ellos. Y los acorrala. Pero Dios, a través de la mano de Moisés, abre en el Mar Rojo y pasan en seco. Los egipcios mueren en ese momento, los guerreros, y pueden irse libremente. Ya en el desierto, el pueblo de Israel obviamente estaban contentos porque habían sido libres, pero empiezan a sufrir los estragos del desierto, ¿verdad? Empiezan a sentir calor, y empiezan a sentir sed, y empiezan a sentir hambre, etcétera, etcétera. Pero Dios siempre tenía algo para resolver cualquier situación que se les presentara. ¿Tienen calor o qué? Ahí les va una nube, ¿no? Oiga, pero ahora tengo frío en la noche y además no sé por dónde voy. Ahí les va una columna de fuego que los guíe. No, pues que tenemos mucha hambre, ahí les va el maná. No, pero es que ya nos cansamos del maná, ahí les va las codornices. No, pero tenemos sed, ahí les va el agua suficiente. Y así se la llevaban, ¿no? Entonces llegamos a esta parte de la historia en donde Dios les da una instrucción, y vámonos rápidamente a Números, capítulo 13. Y esta es una historia, la verdad, bastante interesante, pero que nos va a dejar una gran lección. Entonces fíjense lo que dice: Jehová habló a Moisés diciendo:
envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces, Dios le dice a Moisés: escógete a algunos principales de entre cada tribu, de las 12 tribus que había. Escoge a los principales, escoge príncipes, escoge líderes, escoge jefes y mándalos a reconocer la tierra que yo les voy a entregar. Y entonces Moisés hace eso y los llama, ahora sí que los recluta y les dice: les voy a dar una comisión. Ustedes son algo muy importante dentro de los planes de Dios, así que les voy a encargar esto. Y entonces dice más adelante que Moisés los envió, así como Dios le había dicho. Y fíjense lo que les dice Moisés: y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. ¿Ok? Entonces Dios le encomienda a Moisés que reclute a unos principales, a 12 que conocemos como espías, a 12 espías que vayan a reconocer la tierra que Dios les va a entregar en sus manos. Y entonces van todos estos que Moisés encomienda y les da algunas instrucciones muy claras, muy precisas, y regresan después de 40 días. 40 días, por cierto, el número 40 es un número de prueba y de juicio. Entonces es importante tener, así como cuando vemos un número 40 en la Biblia, por ejemplo, Jesús estuvo ¿cuántos días en el desierto? 40. Moisés, ¿cuántos días estuvo también en el desierto ayunando? 40. ¿Y cuántos años estuvo en el desierto antes de ser llamado? 40. El número 40 es un número de prueba y de ciclos. Entonces es un número que tenemos que tener presente. Dice: entonces volvieron de reconocer la tierra. En el versículo 25, me estoy brincando algunas partes obvias para irnos a lo más enfático. Dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán de Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces ya habían ido 40 días, habían regresado, llevaron las frutas y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. ¿Qué fluye ahí? Leche y miel. ¿Se acuerdan qué Dios le había dicho al pueblo de Israel antes de salir? Que los iba a llevar ¿a dónde? A una tierra donde fluye ¿qué? Leche y miel. Entonces allí está al alcance de la mano la promesa. Hasta allá al alcance lo pudieron ver y lo pudieron tocar. Inclusive pudieron llevar la evidencia de que estaba lo que Dios les había prometido, se había cumplido. La tierra donde, ya iba a decir la leche donde fluye tierra y miel, no, la tierra donde fluye leche y miel estaba ahí a la vuelta de la esquina, como quien dice. Y entonces dijeron: pues sí es cierto que fluye leche y miel, y este es el fruto. Ahí está la evidencia, ¿no? La prueba de que sí hay. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces todos los príncipes que habían ido a reconocer la tierra dicen: sí es cierto, ya está la tierra donde fluye leche y miel, ahí está, y aquí está el fruto. Pero hay gigantes y las ciudades son fortificadas. Obviamente pues debieron haber visto a lo mejor Jericó por allí y algunas otras ciudades fortificadas, pero algo no está bien. Y aquí quiero detenerme un poquito. ¿Qué tipo de conversaciones son las que tenemos? Imagínense a jugadores, como les había dicho, como Ronaldo, como Michael Jordan, como Pelé, etcétera, como Tom Brady, que está de moda, ¿no? Imagínense teniendo conversaciones de derrota. No vamos a poder, no, pues es que son los gigantes de Nueva York, ya van 2 veces que nos ganan, ¿no?
No, no vamos a poder, pues oigan, llevamos 25 puntos de desventaja, no, no vamos a poder. Imagínense ese tipo de conversaciones en esos deportistas de élite, esos deportistas que tienen una mentalidad diferente. Bueno, esta era la mentalidad que tenían algunos de los príncipes que habían mandado a reconocer la tierra. A pesar, y por eso los quise contextualizar, a pesar de todas las evidencias que Dios les había marcado, que Dios les había enseñado de que Dios estaba con ellos, de que lo que les había dicho era real, de que el poder que Dios tenía era ilimitado y de que su poder y su amor y su protección los acompañaba todo el tiempo, de todas maneras le encontraron peros a las cosas. Ahora el asunto es delicado porque no era la primera vez. Si nosotros, los que han estado leyendo la Biblia en un año, se dan cuenta que se la pasan quéjese y quéjese y quéjese, de tal manera que de veras aburrían. Decías, esos cuates no inventes, no pueden, no entienden de todas las cosas que Dios ha hecho con ellos, no pueden captar que Dios ha estado con ellos y que lo que les prometió se los va a cumplir. Pero ¿qué tipo de conversaciones tenían y qué tipo de conversaciones tenemos nosotros? Las conversaciones que tenemos, porque hay diferentes conversaciones, incluso en un partido de fútbol, ¿no? Están las conversaciones de los jugadores que están allí motivados, vamos a ganar este partido. Oye, vamos, pues vamos 2-0 abajo, no importa, vamos a ganarlo. Porque aquí estoy yo, decía Ronaldo, ¿no? Yo creo que era argentino, ¿no? Sencillito y carismático. Me acordé de un argentino, del Che, que decía, un día me dice, yo antes era muy orgulloso, engreído, dice, pero ya se me quitó, ya soy perfecto. No es cierto, mi Che. Ese Che. Eres una bendición, mi querido Che. Entonces, pero así era, ese tipo de conversaciones tenía Cristiano Ronaldo y estas personas, ¿no? O sea, son personas que creen en sí mismos, que tienen una mentalidad positiva, que tienen una mentalidad distinta a los demás. Y nos encontramos con que en este grupo, aunque la mayoría decía no vamos a poder porque son gigantes, no vamos a poder porque hay ciudades fortificadas, no vamos a poder porque está difícil la cosa, había dos personas que dijeron sí, vamos a poder. Y eran Ronaldo y Messi. No, no es cierto. Entonces fíjense en el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, porque imagínense, ya la gente empezaba a subir como el desánimo, ¿no? Como la preocupación de ¿qué nos va a pasar? ¿Para qué venimos hasta acá? Pero entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Caleb era uno de los príncipes que había ido y él dijo, sí podemos. Sí es cierto, hay gigantes. Sí es cierto, hay ciudades fortificadas. Sí es cierto, no están mancos ni tampoco están cojos. Pero más podemos nosotros que ellos, porque sabía quién estaba con ellos. Y eso hacía una gran diferencia, no una pequeña, una gran diferencia. Entonces, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir. Otra vez vuelven a insistir, ¿no? Los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Conversaciones. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando bien? ¿Estamos hablando de fe? ¿Estamos hablando de convicción? ¿Estamos hablando de certeza? ¿O estamos hablando de miedo? ¿Estamos hablando de duda? ¿Estamos hablando de peligro? ¿O estamos hablando de oportunidad? Entonces las conversaciones que tenemos son importantes. Necesitamos elegir a las personas que están a nuestro alrededor y necesitamos que esas personas sean personas que alimenten nuestra fe a través de las conversaciones que tienen. Lo que entra en nuestro oído, en nuestra mente y en nuestro corazón es importante, y por lo tanto es importante seleccionar las personas que están a nuestro alrededor, porque ellas van a ayudarnos a alimentar nuestra fe. Y las personas que son pesimistas normalmente son una fatiga, la verdad. Son una fatiga, así como que empiezas a escuchar de que se empieza a quejar que si esto, que si lo otro, y dices, híjole, y ya no hayas para dónde huir, ¿verdad? Mejor me voy de aquí porque me va a contaminar. O sea, son conversaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque en lugar de alentar tu fe, alientan
el miedo, el temor, la duda, la desesperación, la desesperanza, la tristeza. Entonces es importante que aprendamos a alimentar nuestra mente con la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea la primera voz que podamos escuchar en la mañana, que la palabra de Dios sea la primera palabra que inunde nuestra mente y nuestro corazón, que la palabra de Dios dejemos que penetre hasta partir el alma y el espíritu y discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La palabra nunca nos va a llevar hacia el miedo, nos va a llevar hacia la fe. ¿Cuántos creen esto? Una de las cosas que escuché de la pastora Ale es que dice que el miedo y la fe operan de la misma manera, pero en sentidos opuestos. Y tiene razón, en esencia es lo mismo. El miedo y la fe operan igual, pero en distintas direcciones. Entonces, si estamos escuchando de quien sea, si estamos escuchando conversaciones de miedo, de temor, de duda, necesitamos dejar de escuchar, cerrar nuestro oído a estos pensamientos y a estas conversaciones y empezar a escuchar conversaciones de fe, conversaciones de ánimo, conversaciones de optimismo, conversaciones de victoria y no de derrota. ¿Amén? ¿Sí están aquí? Ok. Okay. Dice: entonces hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, son gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, nosotros los veíamos gigantes. Yo creo que nosotros nos veíamos a nosotros como langostas, así, insectos pequeños que no podíamos hacer nada frente a esos gigantes. Y además ellos pensaban lo mismo de nosotros. Pues ni los vieron, no llegaron hasta allá. pero bueno, esa era la percepción que tenían. ¿Por qué? Porque entre ellos habían contaminado sus conversaciones de miedo. Y fíjense lo que ocurre en el capítulo 14. Versículo 1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¡Wow! ¡Qué impresionante! De verdad a mí me impresiona, después de todas las maravillas que habían visto, de todo el poder, de todo ese despliegue de fuerza y de poder que Dios les había demostrado, incluso después de haber llegado y haber visto que verdaderamente allí estaba la tierra donde fluye leche y miel, incluso de haber tomado de sus frutos y haberlos llevado como prueba y evidencia de que todo era verdad, a pesar de eso se ponen a llorar. Se ponen a llorar. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Estaban en la yarda 1 y vieron que se les estaba poniendo difícil la cosa y dijeron: mejor no hubiéramos venido a jugar. ¿Sí les gusta el americano? Estaban en la yarda 1 del equipo contrario, no de su propio campo. Estaban a punto de entrar, pero no pudieron porque tuvieron miedo y lloraron amargamente y estaban aterrorizados de lo que podía pasar. Y no llegaron allí a la yarda 1 por sí solitos, llegaron porque Dios estaba con ellos. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. O sea, tanto Moisés como Aarón, como Josué y Caleb dijeron: no inventes, estos cuates, ¿qué les pasa? ¿Cómo puede ser que a estas horas del partido tengan miedo? ¿Cómo es posible que cuando estamos a punto de anotar ya les temblaron las piernas? Y no estaban en modo vibrador, ¿verdad? Y dice que en el versículo 9: por tanto, no seáis rebeldes. Estas son palabras de
de estos 4, de Moisés: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, con nosotros está el Señor. No les tengan miedo. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Hasta dónde llegaron, no? O sea, después de todo lo que vieron y después de estas personas que fueron los únicos que tenían fe, querían apedrearlos. Porque a veces es más fácil señalar, juzgar y murmurar contra las personas que tienen fe, porque son diferentes, porque había en ellos un espíritu diferente. Entonces, el reporte de los príncipes fue malo, la reacción del pueblo fue mala, la intervención de Caleb y Josué les permitió ver una situación diferente. Y vamos a ver el Números 14, Josué 21:45. Y nos vamos a brincar al libro de Josué. Fíjense lo que dice aquí: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Mientras en Números estaban por conquistar, por entrar a la tierra, y habían ido a espiar para ver si podían entrar, en el libro de Josué vemos el relato de cómo ellos poco a poco fueron conquistando cada una de las ciudades que estaban allí. Yo no sé qué esperaban los israelitas antes de entrar, cuando vieron la tierra prometida, cuando vieron la tierra donde fluye leche y miel, pero vieron las ciudades fortificadas. Tal vez esperaban, no sé, pues darle vueltas a la ciudad y que se cayeran solitas, ¿verdad? Lo querían todo facilito. Perdón, eso sí pasó, ¿verdad? Sí pasó. Cuando llegaron a Jericó, fue la primera ciudad que conquistaron. Dios les dijo: lo único que tienen que hacer es darle vueltas a la ciudad. No tienen ni siquiera que pelear. Lo único que tienen que hacer es seguir las instrucciones. Y la instrucción es: denle vueltas a la ciudad, y una vez que hayan dado las vueltas correspondientes, les voy a entregar la victoria. Y Dios les entregó esa ciudad, Jericó. Y así cada una de esas ciudades que eran parte de la tierra que Dios les había prometido, fueron una a una cayendo. Incluso en Jericó estaba una mujer que se llamaba Rahab. Y cuando vio a los espías que llegaron a Jericó específicamente, les dijeron: ¿sabes qué? Hemos oído todas las maravillas que hace su Dios. Mejor la gente que no conocía a Dios estaban espantados y estaban maravillados de las cosas que había hecho Dios con ellos. Entonces la mujer le dice: nosotros hemos escuchado todas las maravillas que Dios ha hecho con ustedes, así es que lo único que les voy a pedir de favorcito es que nos guarden a mí y a mi familia. Nosotros sabemos que Dios nosotros sabemos que Dios les va a entregar esta ciudad, porque Dios ha estado con ustedes desde que salieron de Egipto, y todos lo sabían. Ya voy a empezar otra vez. Y todos lo sabían, menos los israelitas. Es increíble. Y cada una de esas ciudades fueron cayendo. Y vamos a leer el 23, del 8 al 10. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado delante de ustedes. O sea, ¿quién los arrojó? Dios. Delante de ustedes grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová nuestro Dios es quien pelea por nosotros, como Él nos dijo. ¿Saben cuántos de los espías entraron a la tierra prometida? 2. ¿Saben quiénes fueron? Josué y Caleb. Que por cierto, Josué antes se llamaba Oseas, hijo de Nun, pero Moisés le cambió el nombre y le llamó Josué.
Entonces, ellos fueron los únicos de los espías que vieron la tierra prometida y que creyeron que la podían conquistar, porque sabían que Dios estaba con ellos. Todos los demás no pudieron entrar, murieron antes, murieron sin conocer la tierra prometida. Dios nos va a entregar Aguascalientes. Dios ya nos entregó Aguascalientes. Ya estamos palpando los frutos. No sé si han fijado, pero ya estamos palpando los frutos. Ya estamos viendo que la gente está reaccionando porque necesitan a Dios. Estaba viendo hace un par de días una noticia que la verdad me conmovió muchísimo, de una mujer que asesinó a su esposo con 187 puñaladas. No sé si la leyeron. Había levantado 7 denuncias y no le habían hecho caso, y su hija además lo ayudó. La gente necesita a Dios. La gente necesita a Dios, ese Dios todopoderoso que liberó al pueblo de Israel, ese Dios todopoderoso que a nosotros nos ha liberado, ese Dios todopoderoso que nos ha llevado de la muerte a la vida, que nos ha llevado de la oscuridad a la luz, ese todopoderoso que siendo despojos nos levantó y nos hizo sentar al lado de príncipes de su pueblo. Ese Dios que nos ha traído para cumplir sus promesas con cada uno de nosotros. Ese Dios que nos ha prometido vida en abundancia. Porque Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando el vocablo habla de vida en plenitud, de vida en superabundancia, de hecho es el vocablo correcto, en superabundancia. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios tiene preparado, no nada más para nosotros, sino para el pueblo de Aguascalientes. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para recibir la cosecha? ¿Estamos listos para hablarles de este Rey, de este Dios todopoderoso que despedaza naciones y que abate reinos y que hace todo lo que necesita hacer con tal de cumplir sus promesas? Y Dios le ha hecho una promesa a esta ciudad, Dios le ha hecho una promesa a este estado, Dios le ha hecho una promesa a esta nación, y es el tiempo en que nosotros nos levantemos como guerreros fuertes para poder llevar y proclamar el evangelio y llevarle las buenas nuevas de salvación a todos los que están oprimidos, a los que están en derrota, a los que están en enfermedad, a los que están afligidos, a los que están en depresión, a los que están quebrados en sus finanzas, a los que están quebrados en sus matrimonios, a los que tienen desperdigados, iba a decir desperdiciados, no, desperdigados a sus hijos. Nosotros somos quienes tenemos que llevar ese mensaje de salvación, y nosotros somos los que tenemos que, con la ayuda y el poder sobrenatural de Dios, porque óiganlo bien, nosotros cuando estemos predicando vamos a ver con toda claridad cómo los enfermos son sanados, cómo los endemoniados son liberados, cómo las personas son restauradas, porque nosotros le creemos al mismo Dios que liberó al pueblo de Israel, y ese mismo Dios es el que nosotros estamos predicando, y lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios y hacer lo que Dios nos está diciendo, porque el tiempo de la cosecha ha llegado para Aguascalientes. ¿Cuántos creen esto? El tiempo de la cosecha ha llegado para Aguascalientes. El tiempo de la cosecha ha llegado para Aguascalientes. Ponte de pie, vamos a darle un fuerte aplauso a Dios, porque el mismo Dios que trajo la libertad al pueblo de Israel es el mismo Dios que trae libertad al pueblo de Aguascalientes. Es el mismo Dios que con mano poderosa va a liberar a los oprimidos. El mismo Dios que con mano poderosa va a liberar a los endemoniados y va a sanar a los enfermos y va a traer restauración a las familias. Lo declaro en el nombre del Señor, lo creo firmemente. ¿Cuántos lo creen conmigo? Este es nuestro tiempo, hermanos. Este es nuestro tiempo, iglesia. Este es el tiempo de la salvación. El tiempo de la salvación ha llegado, y nosotros somos quienes vamos a conquistar esta tierra para nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Tell me how did I get here? I can't breathe, 'cause I'm at the bottom of all of the things I let control my heart. Oh,